Los objetivos de la enseñanza y la evaluación de los resultados de aprendizaje. De los fines generales a los objetivos concretos. La empresa educacional del presente constituye un compromiso entre las metas que fijan su cometido y el nivel de resultados alcanzados. La determinación de fines generales para la enseñanza constituye una de las tareas más importantes de la autoridad educacional de un país. Entre ellos se destacan fines de la educación, objetivos de los diversos niveles de enseñanza, objetivos generales de los distintos planes de estudios, objetivos generales de las asignaturas o campos de estudios permanecientes a un grado, fase o nivel, y objetivos particulares o específicos correspondientes a una unidad, centro de interés, proyecto, etc. Pruebas orales. ¿Qué son? Son un método más antiguo de evaluación. Por mucho tiempo fueron el único tipo de instrumento utilizado para los docentes, pero actualmente, a pesar de algunas críticas de que han sido objeto, continúan usándose, si bien con ciertas limitaciones. Este tipo de prueba permite comprobar aprendizajes específicos, conocer aspectos imprevistos del rendimiento de los estudiantes, ya que en el desarrollo de una prueba oral pueden presentarse situaciones que generen más preguntas. Hay 4 tipos de pruebas orales. 1 de base no estructurada. Estas pruebas no parten de una guía y de preguntas, sino que permiten la libertad de respuesta del estudiante. Aquí el estudiante organiza la forma de responder, tanto en su extensión como en la profundidad que juzgue más adecuada. La mayor dificultad para el docente radica en la verificación del desarrollo de competencias alcanzado. 2 de base estructurada. Consiste en el planteo de una cuestión o problema previamente elaborado, para que el estudiante responda oralmente en forma breve, clara y precisa. Se requieren registrar los criterios de evaluación, preparar una guía de preguntas sobre esta base y elaborar la tabla de variaciones correspondientes. Y por último, formales. Calificaciones que buscan un grado o curso, por ejemplo, exposiciones de lecciones, discusiones grupales y conductas lingüísticas. Y las informales buscan respuestas accidentales de aplicación individual y calificación subjetiva. Clasificación de las pruebas orales, según el número de estudiantes evaluados, según el tipo de estímulo, según el grado de participación del docente evaluador y según el tiempo mediado entre profesor y estudiante. Una de las desventajas de estas pruebas orales es que en algunas ocasiones el educador se deja impresionar por la forma como se expresa el alumno y también demandan mucho tiempo para ser realizadas. Y una ventaja es que son útiles para apreciar las condiciones adquiridas para la comunicación social. Errores frecuentes en las pruebas orales. Las pruebas orales pueden sufrir errores básicos como por ejemplo improvisación de las preguntas, preguntas no atingentes al tema, preguntas poco relevantes y favorecer una atmósfera de tensión. Pruebas objetivas. ¿Qué son? Son pruebas construidas a base de reactivos cerrados y específicos, de modo de que las pruebas no requieran elaboración, sino solo señalamiento o mención. ¿Para qué sirven? Bueno, estas pruebas objetivas permiten recoger información con el objeto de delimitar el dominio, conocimiento o habilidades adquiridas por un sujeto tomando como referencia los objetivos didácticos. 1. Delimitar los contenidos. 2. Explicar los objetivos. 3. Elaborar la tabla de especificaciones. 4. Formular y seleccionar los elementos. 5. Determinar el formato de la prueba. 6. Ordenación de los elementos y presentación. 7. Valoración y puntuación. Es aconsejable contar con la participación de otros docentes para favorecer la calidad de los ítems. Por eso existen 2 modos de hacerlos. 1. La técnica deductiva. Esta se basa en el análisis de la tabla de especificaciones, identificando el tipo de ítem que necesitamos. 2. Técnica inductiva. Partimos del material didáctico utilizado como punto de partida para formular los elementos. Planeación de la prueba objetiva y o batería. Esta nos indica sobre las características que debe de tener una prueba, donde obtendremos un objetivo y los contenidos, lo cual equivale a contestar a las preguntas
para qué se aplicará la prueba y qué aprendizaje exploraremos con ella. Naturaleza de los reactivos. Para el efecto de los reactivos se traducen en fórmulas cerradas, en la que el examinado tiene solo que escoger o señalar la respuesta o completar con elementos muy precisos el planteamiento que se le hace. Aún con estas limitaciones, el examinador tiene todavía un campo bastante amplio en el que se puede desenvolver para elaborar los reactivos utilizando formas básicas de construcción. Tipos de reactivos. Completamiento o respuesta simple o breve, como también se le conoce. Estos reactivos se caracterizan por el establecimiento de la proposición incompleta a un interrogante en el que a partir de la información reportada se espera el completamiento o respuesta correspondiente. Respuesta alterna sí y no o falso y verdadero. Estos reactivos se caracterizan por limitar la respuesta a una de dos opciones para calificar una observación o enunciado, lo que en cierto modo interfiere con la posible graduación de la dificultad de estas respuestas. Ordenamiento o de jerarquización. Estos reactivos se caracterizan por ofrecer al examinador una lista de elementos o datos a los cuales debe de dar un orden específico de acuerdo con el criterio que se indica en las instrucciones, por ejemplo, cronológico, lógico-evolutivo, por rangos, etc. De correspondencia. Estos reactivos se caracterizan por pedir el establecimiento de relaciones entre elementos de dos grupos o series. También pueden ocurrir en muy distintos ámbitos, aspectos o niveles, por lo que se requiere de las instrucciones sean muy claras para orientar el criterio que se ha de utilizar. De localización. Estos reactivos se caracterizan por tener una serie de indicadores referidos a conductas que se han de verificar sobre un material esquemático o gráfico, como por ejemplo mapas, diagramas, representaciones topográficas, cuadros sinópticos, ilustraciones, etc. Reactivos de opción múltiple. Estos son instrumentos básicos en la técnica de elaboración de pruebas objetivas. Estos reactivos de opción múltiple están constituidos en su forma clásica por un enunciado incompleto a una pregunta y varias posibles respuestas, entre las cuales una completa responde correctamente al enunciado. Construcción e integración de reactivos. Lo que hace bueno, útil y valioso a un reactivo es su combinación de su correcta construcción. Un buen reactivo corresponde en contenido al objetivo de aprendizaje para el cual fue elaborado. Corresponde en tipo y procedimiento de solución al aprendizaje del objetivo, en cuanto a la expresión conductual en que se logra manifestar. Construidos los reactivos, el siguiente paso se refiere a la manera de integrarlos en una prueba o examen balanceado y estructurado con corrección, lo cual de hecho está parcialmente previsto si se ha seguido el procedimiento de planeación sugerido al inicio, por lo menos en lo que concierne a la proporción de reactivos que se deben elaborar por cada objetivo y el número total que se incorporará a un examen. Sin embargo, todavía queda por definir cómo o en qué orden se propondrán. Procedimiento de calificación. Al asignarles una nota o concepto se establece diferencia entre quienes están ubicados sobre y bajo el nivel de puntaje. La función de medición en la evaluación consiste en asignar un valor de medida a propiedades o fenómenos en comparación con una unidad preestablecida. La calificación es la asignación de una nota o valor determinado en una escala referencial conocida, que permite diferenciar y ordenar a los alumnos en relación a su logro y aprendizaje. El enfoque normativo es según el rendimiento del grupo. La calificación se ajusta a los puntajes obtenidos en el curso. En cambio, el enfoque de criterio, según el nivel de exigencia predeterminado, la calificación se calcula teniendo como base un nivel de exigencia que se expresa en un porcentaje del total de puntos de la prueba. Los profesores y la institución se enfrentan a 3 desafíos. 1. Buscar el de acuerdo a las opciones valóricas de cada proyecto educativo y al conocimiento acumulado sobre el tema. 2. Aplicar calificaciones que expresen lo más certeramente posible los resultados de la evaluación. Y 3. Reconocer en las calificaciones como una función informativa. Pruebas de ensayo.
¿Qué son? Son evaluaciones escritas donde el alumno es indagado a través de preguntas o pedido de explicaciones sobre un tema. En estas pruebas se requieren preguntas cortas, claras y directas, y no dejar tanta libertad al estudiante de que se conviertan en respuestas de adivinación. Construcción de pruebas de ensayo. Tipo de ensayo descriptivo narrativo. Responden a preguntas de tipo cognitiva y memoria como convergentes. Se utiliza cuando se trata de un evento importante o tema libre. Tipo de ensayo expositivo argumentativo. Desarrolla un asunto o tema en el que se presentan datos e información que sustentan o apoyan un punto de vista. Requiere de búsqueda de información y referencias. Preguntas de respuesta restringida y respuesta amplia. Son los que requieren del alumno una contestación de una palabra, una frase corta, la redacción de uno o dos enunciados. Respuesta restringida. Impone límites estrictos en cuanto a la respuesta que debe darse. Mide niveles de comprensión, aplicación y análisis. Respuesta libre provee gran libertad en cuanto a la naturaleza y el alcance de su respuesta. Por último, clasificación de pruebas de ensayo. Evalúan el aprendizaje mediante la expresión escrita. Averiguan la información que posee el estudiante sobre conocimientos amplios o restringidos de un curso de aprendizaje, y su uso es generalizado especialmente en los niveles medio y superior del sistema educativo.